Hola chicos, bienvenidos. Les preparé este video para comenzar el dictado virtual. Como ustedes sabrán, motivo de esta pandemia, no nos queda otra que comenzar a estudiar, comenzar a trabajar en este último año de ustedes, tercer año. Eh, pero bueno, vamos a tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible eh, a través de este contacto virtual, haciendo uso de la plataforma y de otros medios. Bueno, ustedes sé que han estado ingresando al aula virtual. Nosotros, bueno, ustedes ya saben, entonces vamos a ver dentro de tercer año conmigo la materia base de datos 2, que es la continuación de lo que ustedes vieron con Mario el año pasado en segundo año en base de datos 1, y programación 2. Este video que les estoy haciendo es el primero y se los voy a subir en ambas aulas virtuales. Después cada una, si bien van a estar relacionadas las materias, vamos a tener material separado y los vamos a ir vinculando cuando corresponda. Les recomiendo que entren habitualmente a ambas aulas. El contacto que les propongo al principio va a ser de renovación semanal de contenidos. Por ejemplo, en la de base de datos 2, y lo mismo va a ocurrir con programación 2, ustedes van a ingresar, tienen el inicio donde tienen la bienvenida, lean la presentación, que es la segunda sección, este segundo ítem. Acá les explico eh, que vamos a organizar por clases semanales. También tengan en cuenta, las clases semanales van a ser publicadas en este tercer ítem del menú. Y tengan en cuenta esto que les pongo de la herramienta Zoom. Esta herramienta Zoom es quizás la conocen, si no se la pueden descargar y la pueden probar. Funciona tanto en PC de escritorio, tablets, celulares, viene tanto para Windows como para Android. Y lo que nos permite es videoconferencias. Si vamos a llegado el tiempo, si esto se continúa así, va a ser necesario tener este contacto en línea entre todos para ver cómo vamos avanzando, si yo veo que se van trabando en algo, o ustedes tienen dudas o consultas, entonces podemos también en el horario de clase acordar una videoconferencia. Por eso con tiempo váyansela descargando. Y después, en la parte de clases, que es este tercer ítem, ustedes van a tener publicadas, por ejemplo, en este caso ya la tienen, que es la clase 1, lo que va a ser la introducción a la base de datos. Entonces, acá lo que tienen es, por cada clase se despliega una serie de ítems o material. En este caso tienen un texto. Dentro de ese texto, justamente acá van a encontrar el enlace, que ya lo deben haber encontrado, porque si me están escuchando es porque este es el video que están reproduciendo. Como segundo ítem, acá a la derecha les va marcando la secuencia, tienen el material. En este caso, como es un PDF, van a ver que dentro de la misma plataforma lo van a poder leer. Yo les recomendaría que lo descarguen, porque a veces, como vamos a estar trabajando todas las materias de todas las carreras, no solo de Arroyo, sino de todo el país, porque este es un campus virtual que lo provee el Infod, el Instituto Nacional de Formación Docente, entonces van a estar usándolo con bastante carga de trabajo. Entonces, por ahí pueden notar que se cuelga o que no tienen acceso hasta que lo vuelvan a levantar. Entonces, por ahí les recomendaría que estos PDF que les voy subiendo, las actividades, se las descarguen y para después trabajarlas offline, ¿no? Fuera no necesitan estar conectados al aula virtual. Bueno, lean el apunte este que les mencioné, muchos ya lo deben haber hecho, es la introducción a al concepto de base de datos, por qué tenemos que usar una base de datos, cómo funciona internamente, las ventajas de trabajar con un sistema, lo que van a encontrar las siglas SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos, y la R, que es el Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional, y las etapas por las que tenemos que ir pasando desde modelar el mundo real, que es en el que estamos inmersos nosotros, hasta llegar a la base de datos concreta. Cada una de estas etapas la vamos a ir viendo sucesivamente y cómo hacer de manera óptima el diseño de una base de datos. Y una vez que tengamos ese diseño, esto lo vamos a hacer bastante rápido porque muchos ya lo deben haber visto el año pasado, una vez que pasemos de estas etapas y llegar a un modelo óptimo y normalizado de la base de datos, vamos a trabajar con otros conceptos nuevos como son triggers, vistas, store procedure o procedimientos de almacenado que hacen muy potente a esta herramienta de base de datos. ¿Qué base de datos vamos a usar?
vamos a continuar con el motor MySQL, ¿no? Ese es el motor de base de datos que vamos a usar. Son muy parecidos todos, pero por la facilidad de uso y la facilidad de acceso a ese motor de base de datos, ese es el que vamos a usar, el MySQL. Y acá se los anoto para que vean cómo estoy a full con las herramientas visuales. Acá, MySQL, y queda anotado ahí. Bueno, ya me imagino la carita de ustedes. Ahora, ¿por qué tenemos relacionado la base de datos con la materia de programación 2? Bueno, justamente este esquema, que es exclusivo para crear una base de datos en este motor de base de datos relacionales, ya comprendido lo que les quería mostrar de la primera etapa de trabajo de base de datos, bueno, les decía, antes de pasar a la otra materia, una vez leído el apunte, lo que deberían hacer es esta actividad. Esta actividad lo que tiene es, bueno, el repaso de lo que les vengo diciendo. Tienen que mirar el video, leer el apunte, y lo que tienen que hacer es, suponiendo que estas son las preguntas habituales que nos hacemos respecto de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, lo que tienen que informar son estos puntos de acá abajo. Estos 5 puntos, de la A hasta la E, lo arman en un Word, lo pasan a PDF y lo suben como entrega de esta actividad. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Bueno, ustedes tienen grupo de WhatsApp, entonces si quieren al grupo de WhatsApp oficial me pueden incorporar, así estamos en contacto permanentemente. También fíjense que dentro del aula virtual tenemos una mensajería, o sea que tenemos la posibilidad de hacer envíos de mails mediante esta mensajería interna. Podemos armar un grupo de WhatsApp y ustedes también tienen mi mail. Entonces, mi mail de Gmail, digo, por si en algún momento la plataforma está caída. De esa manera nos vamos comunicando permanentemente. También, en lo que les decía, todos los viernes nos podemos conectar. Cuando sea necesario, hacemos una videoconferencia con Zoom. Y si no, la otra alternativa que tenemos es mediante un chat, que también lo podemos aprovechar esos viernes en ambas materias, a partir de las 18 horas, para hacer consultas en línea, consultas en vivo, digamos. O sea que tenemos múltiples maneras de contactarnos, o sea que no habría problemas de estar haciendo un seguimiento permanente de lo que ustedes van trabajando, y yo voy viendo cómo van avanzando y si se van trabando y retomamos el tema, prácticamente como si lo estuviésemos haciendo de manera presencial. Entonces, a través del grupo de WhatsApp, o con mi mail particular de Gmail, o con el chat, o con la mensajería interna, o con las videoconferencias de Zoom, ahí nos vamos a ir viendo de manera casi permanente, semanalmente, pero, como les digo, tratar de, como mínimo, todos los viernes ir haciendo hitos, o sea, avances y entregables para poder, digamos, hacer uso de esta virtualidad y avanzar en la materia. Bueno, la otra materia que tenemos, aparte de base de datos 2, y que está muy relacionada, es programación 2. En programación 2, bueno, lo mismo, ¿no? Ustedes van a entrar al inicio, a la presentación, van a tener la explicación acá similar, que vamos a trabajar por clases semanales. La clase es como un concepto de agrupamiento de los avances o de los entregables de la asignatura. Les vuelvo a mencionar acá lo de Zoom. Y tienen en programación 2 también una primera clase publicada, ¿no? Siempre las voy a numerar así, de 1 en adelante, por si alguien se incorpora más tarde, ya tiene el esquema establecido. Dentro de esta primera clase, lo que vamos a ver, también en esta semana de trabajo, es, acá tienen, en este tema, acá van a tener publicado este video que yo les estoy hablando. Después de mirar este video y de esta explicación que me queda para terminar de cerrar esta primera entrega, les recomiendo que accedan a este otro video, que es un resumen muy gráfico de lo que vamos a ver ahora a continuación.
Y después tienen la actividad. La actividad que tienen que hacer es instalarse el WAM o el SAM. ¿Se acuerdan que el año pasado lo habían empezado a trabajar? Es probable que con Mario lo hayan hecho. Cualquiera de los dos es válido, este es exclusivo para Windows y este es tanto para Windows como para Linux. Y lo que les va a hacer es, le va a emular todo un sistema web, un servidor web, tanto cliente como servidor. Y a partir de ahí, una vez que tienen eso instalado, lo que les recomiendo es, vamos a trabajar por ahora con un tutorial, y van a mirar los primeros 14 videos. Y de esos 14 videos, elijan 2 o 3 ejemplos que van apareciendo mientras les va explicando el lenguaje PHP, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y en base a esta instalación del WAMP o del SAM que hagan, lo que les diría es que para probar el entorno y ver que ustedes pueden ejecutar páginas PHP en el intérprete de PHP y que les funciona, hagan 2 o 3 ejemplos de los que aparecen en el video, y esos 2 o 3 ejemplos, que pueden ser, por ejemplo, un par de páginas PHP que se conectan entre sí, me los mandan, me los suben, así voy viendo cómo van avanzando. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Qué es este lenguaje PHP? Bueno, este lenguaje PHP lo podemos interpretar con este esquema gráfico. Vamos a ver así. Lo que ustedes estuvieron viendo hasta ahora, ¿se acuerdan con Gustavo? Es en primer año, en el taller, en el UDI, de primer año, Desarrollo Web 1, empezaron a ver la confección de páginas web, y empezaron a ver HTML y CSS, o sea, cómo armar el esqueleto de un sitio web y darle estilo o darle la parte estética a través de las hojas de estilo. En segundo año, en el Desarrollo Web 2, nosotros retomamos eso y vimos también JavaScript. Ese es el lenguaje de programación que me permite hacer validaciones de todo tipo en los formularios web. Y vimos la lógica y la sintaxis y la semántica del lenguaje. Todo eso lo ejecutábamos dentro del mismo dispositivo, ¿no? Yo lo podría hacer en mi notebook, ustedes se tomaban las netbooks que tiene el instituto, lo podían correr de cualquier celular o cualquier PC, y el intérprete de estos 2 metalenguajes y este lenguaje de programación que es JavaScript, era el mismo navegador, el Internet, el Opera, el Mozilla, el Google Chrome, cualquiera de esos navegadores interpretaba ese código y me mostraba la página, con las validaciones necesarias en los formularios web a través de los botones que íbamos programando en el momento del enviar, por ejemplo. Eso ya lo damos por visto porque lo terminamos de ver el año pasado, en segundo año, en el UDI 2. Ahora, lo que quiera es, si nosotros ingresamos datos en un formulario web, necesitamos esos datos ingresados, por ejemplo, alguien se va a inscribir al instituto terciario, es que esos datos terminen en la base de datos de mi sistema. Y si supongamos esa aplicación la instalamos en todos los institutos de la provincia, necesitaríamos una base de datos donde estén registrados los alumnos que estén cursando los terciarios o las tecnicaturas de toda la provincia de Santa Fe. ¿Dónde va a estar esta base de datos? Adentro de un servidor, y ese servidor va a estar en un data center, en un centro de datos único que va a recibir múltiples ingresos de diferentes fuentes de datos, desde PC, tablets, celulares, pero de diferentes localidades, en este caso de cada uno de los institutos de la provincia. Entonces, nosotros aprendimos cómo trabajar con un frontend, cómo armar sitios web y cómo cargar datos en un formulario, pero tenemos que terminar de ver el camino, que es cómo viajan esos datos, cómo los recibe un servidor web y cómo los almacena en una base de datos. Y obviamente el camino inverso. Si alguien viene por acá y quiere decir, bueno, a ver, ¿cuántos alumnos hay inscritos en tercer año del técnico superior en desarrollo de software de Arroyo Seco? Bueno, va a entrar un formulario acá, va a hacer la consulta, va a decir, bueno, a ver, Arroyo Seco, tercer año de técnico superior de desarrollo de software, esa petición va a venir por este camino, va a acceder a alguna tabla de la base de datos, y me tendría que devolver el resultado para mostrar la respuesta de este lado. Lo que se muestra o lo que se ingresa, siempre lo vamos a trabajar con estas 3 tecnologías. Ahora, ¿cómo viajan los datos? ¿Cómo llegan a la base de datos? ¿Y cómo vuelven?
lo que vamos a necesitar es agregarle estos dos componentes. Por un lado, la base de datos. Justamente lo que vamos a trabajar, acá tienen motores de base de datos muy conocidos, nosotros vamos a trabajar con con MySQL, que es la que comenzaron a trabajar el año pasado. Y por eso la materia base de datos 2 está muy relacionada con la de programación. Y nos falta, más allá ya de seguir profundizando con la manera de trabajar y de administrar y de explotar una base de datos, que es el repositorio donde va a ir almacenado todos los datos para después convertirlo en información, nos falta esta parte en el medio, fundamental, que es cómo hacer para capturar en un servidor web los datos que viajan de un formulario y conectarnos a la base de datos e incorporarlos, insertarlos, hacer el insert, que ustedes ya empezaron a ver en el año pasado, o el update, o el delete, hacer altas, bajas, modificaciones de datos dentro de la base de datos, o al revés, hacer select, recuperar información y poder transferirla a cada uno de los clientes. Para poder trabajar con esto necesitamos un lenguaje de programación que actúe en el lado del servidor. Nosotros vamos a trabajar con esto. Por eso aparece la palabra PHP como primera actividad. Entonces, para terminar de cerrar y darle un ciclo e integrar lo que ustedes están viendo, esta parte la damos como ya conocida. Obviamente que la vamos a necesitar trabajar cuando veamos PHP, sigamos avanzando con PHP y MySQL, pero necesitamos trabajar, al menos en este primer cuatrimestre, para que conozcan esta integración, esta arquitectura web completa, y podamos desarrollar una aplicación o un sistema web integrado. Como les decía, vamos en la materia de programación 2, el objetivo es ver ese lenguaje del lado del servidor. Por eso, como primera clase, más allá de terminar de escucharme a mí en este video, que les va a aparecer acá a ustedes, vean este otro, que es un video muy cortito, de 2 o 3 minutos, donde hay un resumen de esta arquitectura web, y a partir de ahí empecemos a trabajar con el lenguaje. Para poder empezar a trabajar con el lenguaje, tienen que tener instalado el WAMP o el SAMP. Este WAMP o el SAMP, como les decía, hace de emulador de todo ese sistema web, como si tuviésemos un servidor web adentro de nuestra PC local. Miren los primeros videos de este tutorial, de alguien conocido por ustedes, que creo que ya lo venían siguiendo desde el primer año, y después solamente miren los primeros 14 videos, son videos de 10, 15 o 20 minutos, y como les decía, tomen 2 o 3 ejemplos, así pueden probar cómo se empieza a programar y ejecutar dentro de esta arquitectura unas primeras páginas en PHP. Que el objetivo no es la complejidad por ahora de lo que vayamos a hacer, sino que puedan hacer andar el entorno completo y las particularidades. Por supuesto que si tienen algún problema, enseguida me contactan y vemos y les muestro cómo se debería o instalar el WAMP o el SAMP y las particularidades que tiene. Hablando de particularidades, dependiendo del cual se instalen, ustedes van a encontrar acá les muestro cómo lo tengo instalado, se instalan uno del otro, yo tengo instalados los dos, el WAMP y el SAMP. Si van a trabajar con WAMP, las páginas web, los .php, los tienen que instalar acá adentro, los tienen que copiar adentro de www. Y adentro, obviamente, pueden tener sus propias carpetas por proyecto, ¿no? Y ahí van a ir poniendo los HTML y los .php, y estos .php son los que se van a conectar después con una base de datos, con la base de datos que ustedes tengan activa en SAMP, o en este caso en WAMP. Si lo que se instalan es el SAMP, la diferencia está, el entorno es muy parecido, pero la diferencia está en que la carpeta que ustedes tienen que usar para guardar las páginas PHP es esta, es htdocs, no la www como en el WAMP. Acá dentro de htdocs, ahí sí van armando sus aplicaciones. Y por supuesto que para ejecutarlo, después eso lo van a ir viendo, no lo pueden hacer haciéndole doble clic directamente al .php como hacíamos antes con el HTML, sino que para que sea ejecutable este .php y lo interprete
el intérprete de PHP que está en el servidor, en el sector medio que recibe las peticiones, lo tienen que correr en el servidor local, en la dirección de memoria 127.0.0.1. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo activo, me instalé, como les dije, el WAMP y el SAMP, activé el WAMP, les va a aparecer esta W, si está en rojo o en naranja, quiere decir que está desactivada. Ustedes activan con el Start All Service o lo restauran y tienen que tener todos los servicios activos. Acuérdense que en el SAMP apareció un panel de control donde tenían que activar cada uno de los servicios. Acá directamente le dan por Start All Service. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener activos el motor de base de datos y el servidor web Apache, de manera de poder hacer el proceso completo que les había mostrado en esta imagen. A ver si me levanta acá la imagen. En esta no. A ver, era esta me parece. El otro. Esta imagen de acá. Entonces, estamos buscando hacer este esquema. Hasta el año pasado nosotros hacíamos páginas HTML, nos conectábamos con páginas con archivos CSS y archivos JavaScript, y haciéndole un simple doble clic a el archivo que creábamos, por ejemplo, vamos a hacer acá que les había mostrado en el equipo. Vamos a uno de los proyectos, vamos a trabajar con WAMP, les decía, ¿no? Entonces, ustedes dentro de WAMP, por ejemplo, van a tener en www, yo acá tengo, por ejemplo, un proyecto. Si ustedes tenían un punto HTML, con un simple doble clic donde esté el HTML, va a levantar el navegador que tenga por defecto, en este caso a mí me dice que va a levantar el Chrome, y ese es el que va a interpretar este punto HTML. Y ya está, y ahí lo levanta. ¿Y qué es lo que tiene esto? Bueno, una serie de botones, que lo podríamos ver acá, con ver el código fuente de la página, y esto era lo que habíamos hecho hasta el año pasado, con los botones, y con un clic llamábamos, por ejemplo, a una función y la validábamos en JavaScript. Bueno, eso traten de repasarlo, por eso en esta primera entrega van a tener un poco más de días, para que puedan repasar todos estos conceptos de HTML, CSS y los ejercicios que hicimos en JavaScript, y para validar todo lo que correspondería del lado del cliente. Bueno, cuando empecemos a trabajar con el esquema de cliente-servidor, ya no, un punto PHP no le podemos hacer doble clic directamente en la PC, porque necesitamos que lo interprete y lo ejecute el intérprete, justamente PHP, que nuestro WAMP estaría montado sobre un servidor Apache. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese PHP se dé cuenta y lo tiene que interpretar en nuestra página .php, que va a ser después invocada desde un HTML? Bueno, para eso, les decía, ustedes tienen que incorporar los puntos PHP adentro en el caso de WAMP, adentro de la carpeta www. ¿Y cómo lo ejecutamos? Bueno, para ejecutarlo tenemos que activar el localhost o el 127.0.0.1, que es la dirección IP del servidor local de cada uno de los dispositivos locales, teniendo instalado, en este caso, el WAMP server. Cuando ustedes activen esto, les va a aparecer, por ejemplo, 3 carpetas. ¿Y por qué me aparecen 3 carpetitas acá? Porque son justamente las 3 carpetas que yo tengo adentro del www del WAMP del disco C. Por eso las detecta y las muestra. O sea que todo lo que yo ejecute acá como .php va a poder ser interpretado, pero siempre que esté acá dentro del localhost. Entonces yo me vengo acá a alumnos, que es un proyecto que hice de ejemplo, y entrando en esta carpeta me va a mostrar el contenido de la carpeta y los archivos. Y se podría llegar, y ahí ejecutándolo de esta manera, el intérprete de PHP los va
a reconocer. Entonces, si yo ingreso acá, ¿qué me aparece en este listado? Todos los HTML y PHP que están adentro de la carpeta alumnos, justamente adentro de www. ¿No? Yo me metí a alumnos acá y tengo todo esto. Todos los HTML y PHP me los va a ir mostrando el mismo localhost. Y ahí sí podríamos, todo lo que ejecutemos de este lado va a ser interpretado recién ahí por el intérprete de PHP. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, vamos a poner acá, este es un HTML, por supuesto que si este HTML lo hubiésemos ejecutado haciéndole doble clic, lo iba a abrir. Lo que pasa es que si después necesitábamos interactuar con la base de datos y a partir, usando como intermediario estos puntos PHP, ahí no iban a ser interpretados por nuestro servidor. Entonces, por ejemplo, que yo le hice acá doble clic en el menú principal y me levantó este HTML. Hasta acá no avanzamos mucho porque lo hubiésemos podido ejecutar desde cualquier lugar a este HTML. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, acá le digo, a ver, listame los alumnos. Cuando yo le haga clic acá, se va a ejecutar, fíjense que va a cambiar esto, porque adentro lo programé en PHP, desde el HTML, que llame a un PHP, para que se conecte a la base de datos. Desde ese HTML listar alumnos, llamé a otro archivo, que es listar alumnos .php, y acá adentro está programado en código PHP para que se conecte a la base de datos y me devuelva la lista de alumnos y lo pueda mostrar. Eso es el contenido de una tabla. ¿De dónde sale este listado? Bueno, justamente siguiendo el esquema de... Ahí lo que hicimos fue, el menú principal llamó a un archivo PHP que se llama listar alumnos, pasamos de un HTML a un PHP y este se conectó con la base de datos. ¿Con qué base de datos? Con la que ustedes van a encontrar en el PHP MyAdmin, que es otra de las herramientas para interactuar con una base de datos, y fíjense que acá tengo una que se llama base de datos alumnos. Y adentro de base de datos alumnos vamos a tener algunas tablas, y una de esas tablas son los alumnos que me mostró el código en PHP. Cuando abrimos la base de datos, aparecen que, bueno, yo había creado acá 4 tablas. Y adentro de una de las tablas, que es la tabla alumnos, voy a tener los registros, estos que aparecieron en este listado de acá. Pero esto lo hice a través de la aplicación PHP. ¿Qué hizo este PHP? Se conectó a esta base de datos alumnos y yo adentro le programé que busque todos los alumnos, los levante a todos estos registros, dependiendo de determinados criterios, me los devuelva y los muestre. Y esto terminó siendo mostrado en definitiva por el cliente web. Eso es lo que, esto y un poco más, es el objetivo de aprender en estos primeros meses, en este primer cuatrimestre, para que ustedes tengan el esquema de frontend y de backend completo para poder trabajar con un sistema web completo. Para eso vamos a necesitar seguir avanzando con los conceptos de base de datos y mínimamente conocer algunos de estos lenguajes que vamos a conocer, que estamos empezando a ver ahora, que es el PHP. Y si nosotros hubiésemos hecho el camino inverso, por ejemplo, desde el explorador de Windows le hacíamos doble clic al menú principal, como es un punto HTML, lo va a abrir. ¿No? Fíjense que ahora, pero lo está abriendo desde el disco C. Cuando yo le dé clic a listar, como no estamos dentro del servidor de PHP para que me lo interprete, me va a dar error, porque este está buscando un punto PHP que lo espera encontrar en el servidor, que no es lo mismo que hacerlo desde este lado, desde el localhost, que sería como estamos emulando al servidor web de manera local. Entonces, si nosotros estamos ejecutando lo del C, yo le hago doble clic, le ejecuto esto, y lo único que veo es el código de una página que por lo tanto me está fallando. No está siendo interpretada esta página con el código PHP. Bueno, entonces, lo que van a hacer es ver tanto en base de datos
como en Programación 2. Este primer video es el mismo, que va a estar publicado en ambas materias, y el objetivo es que hagan las primeras actividades y me van a ir consultando. Bueno, cuídense, seguimos en contacto y espero en breve que vayan avanzando y me vayan preguntando lo que no entiendan y me vayan entregando lo que le pedí hasta ahora. Bueno, nos vemos, chao.